Le vamos a dar la bienvenida rápidamente al doctor Díaz. Hay una información, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que hay que hacer una aclaración que es pertinente, porque mucho se está hablando en estos últimos tiempos sobre los bancos de células madres. Sí. Las células que quedan en el cordón umbilical. Exacto. Y que uno tiene la posibilidad de guardarlos en distintos bancos, que en este caso son privados, que podrían ayudar a que la persona, en caso de necesitarlos, tuviera la solución. Exactamente, y explicando un poquito qué son estas células madre, son células que tienen capacidad de diferenciarse en otro tipo de células. Y la única indicación comprobada científicamente es para el trasplante de médula ósea, que se puede ver en distintos tipos de cánceres, pero sobre todo en la leucemia. Esto se hace en el Hospital Garraham, ¿sí Esto o no? se hace, entonces tiene una indicación precisa, es un banco público que lo guarda solo para ese fin. Igual la posibilidad de llegar a necesitar algún día estas células es muy bajita, es 1 en 20.000. Pero también lo que está diciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología es que muchas veces estos bancos privados, entre comillas, que a uno le ofrecen el servicio de guardar el cordón umbilical para guardar las células madres, no está comprobado científicamente aún si esto es así y si puede hacerse como debiera hacerse. Lo que pasa es que no está comprobado que tenga otros usos, ¿sí? Para otras enfermedades, como puede ser el Parkinson o demás. Entonces, tal vez pagar... todos los meses. Exactamente, todos los meses y teniendo una baja probabilidad de usarla y sin comprobación científica es medio dudoso. Lo que no significa que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, y si definitivamente tiene la posibilidad y quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero forma parte de la responsabilidad del Estado, en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aclarar de que no hay una comprobación aún científica que garantice que estas células madres puedan solucionar otras patologías de la persona. Exacto, que no sea el trasplante de médula ósea. Que en este caso se hace en el Hospital Garraham y se utiliza no solamente para la persona en particular, sino para otros niños que lo pudieran necesitar. Exactamente, y puede ser si hay algún hermano más grande que tiene algún problema, sobre todo algún tipo de cáncer, tal vez un bebé recién nacido, con extraer las células del cordón, que no es doloroso porque se saca de la placenta una vez que se produjo el parto, tenemos chance de hacer un autotrasplante sin rechazo. Bueno, hablando de la salud pública, hablando de un poco... En un ratito vamos a estar hablando del monóxido de carbono y te lo quiero preguntar porque me parece que es un tema fundamental. Ahora que empieza a bajar la temperatura hay que tomar recaudos, así que en un ratito lo estamos conversando. Pero a propósito de la salud pública, hablábamos del Hospital Garraham, de todo lo que significa un hospital público para un país y varios hospitales, o sea, y cuanto más mejor. Hoy no quisimos dejar de recordar a Eva Duarte de Perón, que nació un 7 de mayo, ya hace muchos años, y hoy se cumple justamente el aniversario de su nacimiento, y quisimos recordar y relacionar toda la obra que hizo Eva Duarte de Perón con respecto a la salud. Fue esa mujer, Eva Duarte, María Eva Duarte de Perón, y para siempre Evita. Nació un 7 de mayo de 1919, en Los Toldos. 29 años después, inauguró el primer hogar de tránsito para mujeres, a la vez que anunciaba el comienzo de la Fundación Eva Perón. Con ella al frente, comenzaba un periodo de acción social directa, inédito en nuestro país. La fundación tenía como lema: ayuda social sí, limosna no. Y buscaba retribuir a los excluidos aquello que se les había negado durante años: el derecho a la salud, a la vivienda digna, a la educación y al esparcimiento. Por iniciativa de la Fundación y siguiendo el Plan Analítico de Salud Pública, ideado por el doctor Ramón Carrillo, se creó la Escuela de Enfermeras, que se inauguró el 15 de septiembre de 1950. Las egresadas de la Escuela de Enfermeras no solo cumplieron su labor en los centros de salud de la Fundación, sino que también colaboraron en gran cantidad de campañas como, por ejemplo, las que se realizaron para erradicar el paludismo y el mal de Chagas. Concretó un plan de construcción de 1000 escuelas en el país, como así también escuelas agrícolas, escuelas talleres, jardines de infantes y maternales. La ciudad infantil
Amanda Allen y la ciudad estudiantil formaron parte del Plan de Acción Educacional. La primera estaba destinada a niños de 2 a 7 años, huérfanos o niños que no podían ser atendidos por sus padres. Y la segunda, a la residencia de estudiantes del interior del país sin familia en Buenos Aires. En febrero de 1950 se puso en marcha el Plan de Turismo Infantil, que les hizo conocer a los niños paisajes del país ignorados por ellos hasta entonces. Las colonias de vacaciones completaban el espectro. Los campeonatos infantiles y juveniles, que habían comenzado siendo de fútbol y terminaron incluyendo muchos otros deportes, fueron la ocasión para la revisación médica de más de 300.000 niños. El Hospital de Lactantes y Epidemiología Infantil y la Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyes fueron concreciones de la Fundación en el ámbito de la salud infantil. La problemática del alojamiento transitorio de las mujeres fue encarada mediante la construcción y el mantenimiento de 3 hogares de tránsito en Capital Federal que hallaron su réplica en el interior. En materia de salud, la Fundación construyó 4 policlínicos en Buenos Aires: el de Seiza y los de Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también otros en el interior del país. También proveyó de modernos equipamientos a otras unidades hospitalarias. El tren sanitario a Perón, dotado de la más moderna aparatología, cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la salud de las poblaciones más alejadas de los centros vitales. En materia habitacional, emprendió la construcción de viviendas para obreros, como el barrio Presidente Perón y la ciudad de Evita, proporcionando vivienda propia a 25.000 familias. Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y supervisadas en su ejecución y en su funcionamiento por ella. Por todas estas obras, el recuerdo y la presencia de Evita siguen siendo tan potentes. Y esta, entre muchas otras cosas, se traducen en el amor incalculable que la gente tenía hacia lo que significó Evita en la historia argentina. Y uno pensaba, mientras que veíamos estas imágenes, qué pena da que esto no se pudiera haber mantenido de esta manera, ¿no? Ver esas escuelas pulcras, con todas estas ansias de crecer, de mejorar, de trabajar. En fin, hay mucho por hacer, evidentemente, y seguir construyendo en la Argentina. Tenemos que hablar hoy de la presión arterial, tenemos que hablar de la presión alta, tenemos que hablar de la presión baja, de cuál es la diferencia entre una y otra, si esto significa o no un riesgo para la salud. Y vamos a estar hablando también de la alimentación, que juega un papel fundamental. Así que la licenciada Hurwitz enseguida, en un ratito nada más, nos va a estar contando qué es lo que debemos comer en caso de tener presión alta y qué es lo que debemos comer en caso de tener presión baja. Bueno, hablemos sobre la presión arterial y qué es. La presión arterial básicamente es el sistema que tiene el cuerpo para hacer circular la sangre. Sí. Simple. Siempre que nos medimos la presión arterial tenemos una máxima y una mínima. Siempre decimos 12,8, 13,8, 14,8. En realidad, la verdadera manera de decirlo es 140,80, 120,80 o 110,60, porque se mide en milímetros de mercurio y ese es el número real. ¿Qué significa? La presión máxima la genera el corazón. El corazón late y expulsa sangre hacia el sistema arterial. Eso da la presión máxima. Y la presión mínima lo da la velocidad con la que sale la sangre del sistema arterial. Es como si fuéramos un árbol. La sangre entra por el tronco principal y sale por cada una de las ramitas que está afuera. Perfecto. Entonces yo tengo 1000 canillas, si las canillas están más cerradas, la presión va a subir. Si las canillas están más abiertas, la presión va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, la presión arterial, el corazón con esa función de bomba, por eso le dice función de bomba, hace que la sangre circule. Y esto es muy importante porque tiene que estar en la medida justa, en su punto justo, para que llegar con la sangre a todos lados. Por eso cuando tenemos presión baja, ¿qué pasa? Estamos pálidos o estamos con... Vemos que las uñas no están tan coloradas. ¿Por qué? Porque el cuerpo que dice, voy a
ahorrar esa sangre para los lugares más importantes, que son el corazón, el cerebro. Pregunta, cuando uno tiene el primer registro de presión alta, ¿esto significa un antecedente clave para saber si uno puede estar sufriendo de presión alta? En realidad, por un lado sí, por un lado no. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de presión arterial elevada no se hace con un solo registro. Todos podemos tener en algún momento de la vida un registro de presión arterial elevada. Perfecto. Y de hecho es normal que la presión arterial tenga que oscilar. Variaciones. Dentro de cierto rango. ¿Sí? Cuando hacemos, digamos que la manera de medir la presión arterial lo es o en el consultorio, o lo hago por mi cuenta, o hay algunos aparatitos que se llaman holter de presión, ¿sí? O monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparatito de presión arterial que te llevas a tu casa y lo tenés 24 horas. Y eso te muestra cómo la presión arterial va oscilando dentro de ciertos valores y uno ve el promedio. Para diagnosticar presión arterial necesitamos varios registros, ¿de acuerdo? Perfecto. Tomados de una manera especial, porque no es que yo vengo caminando y me tomo la presión arterial, porque cuando uno camina tiene que subir la presión arterial, porque si no es imposible. Si cualquiera que se haya hecho una ergometría, un estudio de esfuerzo, va a ver que la presión máxima le sube porque tiene que subir y la presión mínima se mantiene estable porque tiene que mantenerse estable. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, si vos tenés valores en reposo que están por encima de 14,9, digamos globalmente, eso implica que la presión empieza a estar alta. Entonces hay que volver a controlarla para ver si eso es persistente o eso es aislado. Bueno, hablando de la presión arterial, ¿por qué es un riesgo tener presión alta? La presión arterial básicamente elevada afecta 4 órganos en el cuerpo, 4 sistemas. Uno es el riñón, otro es el cerebro, sí. Otro es el corazón y las arterias y otro es la retina. Sí. Eso es lo que se llaman los 4 órganos blancos. Blanco se dice porque como dieran el blanco como atacaría, sí, en esos lugares. Entonces, cada vez que una persona tenga presión alta, uno debe investigar el daño en esos órganos. ¿Por qué? Porque si esos órganos están dañados, uno tiene que hacer un tratamiento posiblemente más intensivo. Pregunta, por ejemplo, bien, yo estoy en casa, ¿hay un indicador más allá de tomarnos la presión con alguno de esos aparatos que me pueda indicar o que me pueda hacer referencia a que yo efectivamente estoy teniendo una oscilación en mi presión y que esto puede ser un riesgo? En principio puede uno no darse cuenta, es lo que llamamos el enemigo silencioso, sí, porque uno puede tener 18 de presión máxima, 18,10, estar totalmente normal y no tener nada. Y de hecho puede ser al revés, como el cuerpo está acostumbrado permanentemente a tener 18,10, capaz que un día tenés 14,7 y te sentís mal, como con baja presión. Claro. Entonces es al revés el tema. Pero en general no te duele la cabeza, no tenés presión en los ojos. Cuando una persona le duele la cabeza, suele ser por otra cosa que al mismo tiempo le da presión alta. Si el dolor de cabeza es por presión alta, cosa que es poco frecuente pero puede pasar, eso se considera una emergencia hipertensiva y hay que internarlo a la persona. Rapidito, sí. A los chicos, ¿hay que medirles la presión? Hay que medirles la presión. La verdad que uno cuando va al consultorio del pediatra, somos pocos los pediatras que tomamos la presión. Y hay varias causas de por qué pasa esto. En general, muchas veces es muy complicado, porque los chicos se mueven, lloran, gritan, sí, patalean. Y además porque hay que tener los elementos adecuados. Así como tenemos el manguito para tomar la presión, hay que tener un manguito adaptado a cada edad, ¿sí? Y eso no es tan así 14,8 como es en los adultos, sino que tenemos tablas igual que con el peso y la talla. Pero lo ideal es tomarla, ¿sí? Inclusive a partir del año o 2 años. ¿Es común que los chicos puedan tener problemas en la presión? Total, no es común, pero puede pasar. Pero lo que puede pasar es que puede llegar a hacerse un registro temprano de presión alta. Importante. ¿Por qué? Porque hay presión esencial que traen hereditaria de los padres. Si hay antecedentes en casa, un padre, de una madre, de unos abuelos con presión alta, lo más probable es que pueda llegar a tener presión alta. Entonces hay que tratar de detectarlo desde la infancia antes de que llegue sobre todo a la adolescencia. Gracias, Ceci. Bueno, la tenemos a la doctora Paola Jarvis, que ya está rodeada de comida, que seguramente nos va a aconsejar y desaconsejar, porque hablamos que la alimentación juega un papel fundamental en esto de controlar la presión, ¿no? Así que, ¿de qué nos vas a hablar? Contanos. Te voy a contar cómo hicieron algunos alimentos en la presión arterial, cómo aprender a seleccionarlos, tratar de elegir. No es que todo esté prohibido, pero sí es importante aprender a leer las etiquetas. Así que vamos a contar un poquito los alimentos con mucho sodio y después los que tienen bajo en sodio y si podemos consumir. Bueno, esto en un ratito nada más después de la pausa. Así que no se muevan de ahí, ya estamos en vivo en Médicos por Naturaleza. ¿Sabías que la tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias? Esta tensión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos.